Cordial saludo, mi nombre es Alexander Reyes González, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video corresponde a la socialización del desarrollo de la fase 2 del curso Adquisición y Acondicionamiento de Señales, que trata sobre el acondicionamiento de señales que son adquiridas a través de ciertos sensores. En este caso, el proyecto trata sobre un invernadero donde es necesario obtener datos de temperatura, de humedad y de iluminación. En este caso se muestra el circuito simulado del sensor de temperatura con su respectiva etapa de amplificación. Entonces se inicia la simulación y se observa una temperatura de 26,6 grados. Este valor se incorpora teniendo en cuenta el dato real que se mostrará más adelante en el circuito físico. Esto con el fin de evidenciar la magnitud, o mejor, la relación que trabaja el sensor LM35 de temperatura, que en términos generales trabaja 10 milivoltios por cada grado centígrado, lo que permite observar que en el caso de una temperatura de 26,6 grados se obtienen 0,26 milivoltios. Esta salida es amplificada mediante un amplificador de instrumentación, el AD620, el cual permite, a partir de una única resistencia, calcular una ganancia apropiada de acuerdo a la magnitud que se requiere en la salida. En este caso se observa que para un voltaje mejor de 0,26 voltios, 0,26 voltios, es decir, 260 milivoltios, se entrega un voltaje amplificado de 3,32 voltios. Según los cálculos que permite la ganancia para este amplificador, está en relación de una resistencia de 49,9 ohmios sobre la ganancia requerida menos 1. En este caso, para poder amplificar y lograr una salida de 5 voltios, según los cálculos que se suministran en el documento escrito para esta fase, se obtiene que la ganancia debe ser de 12,45. Este valor se aplica en la ecuación y finalmente se obtiene un valor de resistencia para la ganancia de 4320, que es el que se observa con el número de la resistencia 1. Eso es lo que permite hacer la amplificación. El dato que se toma como referencia es una temperatura de 40 grados centígrados, donde a 40 grados se obtienen 5 voltios. Por eso es que a temperaturas menores pues la magnitud de salida es inferior. Teniendo en cuenta que físicamente es un poco complejo obtener una temperatura real de 40 grados, se va a hacer la simulación para que se pueda evidenciar el funcionamiento aquí en Proteus, y posteriormente pues veremos con los datos ambiente, con el circuito físico, cómo es su funcionamiento. Entonces se observa que para 40 grados se obtiene un voltaje de 400, aproximadamente 400 milivoltios o 0,4 voltios, que con la ganancia citada previamente se obtiene el voltaje de 5 voltios, de acuerdo a las especificaciones que se consideraron para este módulo que corresponde al sensor de temperatura. Voy a hacer una reducción de la temperatura para que se evidencie el funcionamiento del circuito. Entonces observa cómo cuando disminuye la temperatura, de igual forma se disminuye el voltaje de salida gracias a la configuración de este circuito.
Voy a obtener nuevamente la temperatura aproximada actual que está mostrando el sensor real de 26,6 grados para que una vez estemos viendo el circuito físico pues se pueda comparar o verificar que la salida es aproximadamente de 3,3 voltios. Este es el circuito físico donde se evidencia la etapa de temperatura. Se observa entonces la alimentación de 5 voltios. Aquí se utiliza una batería de 9 voltios y un regulador que finalmente lo reduce a 5 voltios para la operación del LM35, que es el sensor de temperatura seleccionado para esta fase. Y aquí encontramos el amplificador de instrumentación, el AD620, que es el que genera la amplificación del valor que suministra el sensor de temperatura en valores de milivoltios. Aquí se encuentra entonces la entrada de la fuente dual para el adecuado funcionamiento del amplificador. Y aquí se encuentra la resistencia con la cual se logra la ganancia requerida. Entonces aquí se evidencia el cable con el cual se hace la lectura de la salida del sensor de temperatura. En este caso indica un valor de 262 milivoltios, lo que sugiere una temperatura aproximada de 26,2 grados. Para una temperatura de 26,2 grados, el voltaje de salida del amplificador debe ser aproximadamente 3,2 voltios. Como se observa en la simulación. Entonces aquí acabo de colocar la lectura del circuito físico 26,2 voltios y se espera tener una amplificación para que entregue 3,28 voltios aproximadamente. Ok, se hizo el cambio del cable que envía información al multímetro ya a la salida del amplificador operacional. De esta manera obtenemos el voltaje a 26,2 grados de temperatura, donde se observa un valor de 3,32 voltios, que es un valor cercano a la simulación, evidenciando de esta forma un correcto funcionamiento de este primer módulo, que es el de adquisición de datos de temperatura.